Saludos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a su revista social Encuentros VIP. Es un privilegio reencontrarnos con todos ustedes cada fin de semana y compartir con mucho cariño y agrado la producción de este espacio. Es por eso que a continuación les invitamos a compartir el contenido que hemos producido para todos ustedes. Es considerado un arqueólogo del arte. En la búsqueda de expresar sus sentimientos a través de una visión inédita, logra su más fiel expresión. Todos necesitamos vivir de lo que hacemos, obviamente, pero en el caso mío y creo que en el caso de muchos artistas, a veces es más importante lo que uno recibe de personas conocedoras que nutren a uno en el momento de ver las obras, que el hecho de que las adquieran o no las adquieran. Tal vez esto suene un poco romántico, pero es la verdad. El maestro Fernando Varela, un artista inalterable en perpetua renovación. Correr no funciona, al contrario. Uno debe llevar un paso, cada cual tiene el suyo, pero hay que caminar con el alma, no con el cuerpo solamente. También en esta entrega disfrute del acontecer social del país con las actividades más relevantes celebradas en la capital. Esto y más véalo a continuación en la revista social más interesante del fin de semana. Encuentros VIP con Yaira Casó en su 13º aniversario. Así es amigos, parte del contenido que vamos a compartir en esta hora completa que les ofrece Encuentros VIP. Antes de dar paso a nuestro invitado, vamos a conocer una interesante reseña de su vida. Fernando Varela. El artista de la pintura Fernando Varela es un intelectual apasionado de filosofía y música presentes en su creación plástica. Este conocedor y profesional del pincel es un artista que atesora los detalles siempre en la búsqueda incansable de la perfección. Como a todo artista, le place una respuesta perceptiva desde la primera mirada. Fernando Varela prefiere que le leamos, pensemos, meditemos ante su dibujo, su pintura y su escultura. Este arqueólogo del arte ha tenido el privilegio de presentar cientos de exposiciones alrededor del mundo, mostrando a través de ellas el emblema de su pincel. Por sus obras, sus pensamientos visuales, su compromiso artístico y el universo de esquemas temáticos que hacen de este apasionado un referente del arte y la cultura, hemos considerado a Fernando Varela nuestro invitado VIP. A continuación. Un destacado y reconocido pintor de la República Dominicana nos acompaña en Encuentros VIP. Bienvenido sea usted, Fernando Varela. Gracias, Yaira. Encantado de estar en tu programa. El privilegio es nuestro de saber que contamos con la presencia de un hombre tan reconocido, sobre todo querido por este país, que le ha acogido desde el año 76 cuando llega a la República Dominicana. Así mismo, ya son 42 años de dominicanidad y algunos anteriores en Uruguay, que no te voy a confesar porque si no van a saber mi edad. Hablemos del país que le vio nacer, Uruguay. Sí, fíjate, por circunstancias de trabajo me fui de mi país, ya tenía 20 y pico de años. Un país que aún hoy sigue siendo extraordinario en muchísimos aspectos, tanto sociales como culturales. Hay un excelente nivel de educación, de salud. Y si bien yo me siento sumamente dominicano, pero tengo la experiencia de todo inmigrante que es de su país de origen y a su vez es de su país de destino, en este caso es República Dominicana. Uruguay es un país pequeño, no recuerdo exactamente, pero más o menos andan los 147.000 kilómetros cuadrados, con una población de 3,5 millones de habitantes desde hace 50 años. La misma población ha aumentado mínimamente. Y es un país que ha mantenido
un estilo de vida y unos principios que hoy día uno los valora más porque vivimos una época un poco difícil, no solamente en América Latina, sino en el mundo en general. Entonces siempre tengo la nostalgia, pero la alegría de haber sido compensado con República Dominicana. Qué gran maravilla el tenerle aquí y conocer más de cerca este trabajo tan fascinante como lo es las artes plásticas. Definitivamente es un maestro del arte, la cultura y todo aquello que envuelve las raíces de los pueblos. Don Fernando, ¿qué es aquello que le hace tener esta pasión por el arte? Una preguntita difícil, pero bueno, fíjate, ¿qué es? No te lo puedo responder demasiado fácil, pero sí desde muy joven, desde muy niño, o sea, yo tenía 5 años más o menos, ya comencé yo a tener esa necesidad de manifestarme. En esa época lo hacía con plastilina, con masilla, animalitos, cositas así. Y eso fue una constante en mi vida. Ya en la época adolescente estudié en Uruguay pintura, cerámica. Tenía mi tío que era un pintor muy bueno y mi prima una ceramista. Entonces se fue dando una serie de condiciones que me fue llevando poco a poco hasta que llegó un momento que lo asumí como mi destino y como mi gran pasión. Cosa de lo cual me alegro porque, verdad, a veces uno se equivoca y se da cuenta tardíamente, pero en este caso mi decisión en ese momento fue la acertada y me ha llenado de felicidad y de satisfacciones. Sobre todo, satisfacción. Satisfacciones, sí. Todo aquel que le conoce sabe a quién tengo ante las cámaras, bueno, gracias, a quien nos gracias. honra con su presencia. Gracias. Un hombre que nació con tanta información, con tanta visión ante la vida, ante el mundo, las artes. Y qué bueno que contamos con usted. Gracias. Son muchos los hogares de nuestro país que tienen en sus paredes sus pensamientos, sus vivencias. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo puede describir esta visión hacia la pintura? Bueno, fíjate, yo me manejo en mis diferentes expresiones con pintura, escultura, dibujo, cerámica en una época y a veces he trabajado en otros lenguajes, instalaciones. Uno en algún momento de la carrera, en el caso de las artes visuales, uno debe decidir qué es lo más afín como lenguaje para poder expresar aquello que tú quieres comunicar. Entonces, con el tiempo, la pintura se fue afianzando en mi trabajo y se hizo más presente en cuanto a la mayoría de las obras que yo realizo, ¿verdad? Toda técnica, todo lenguaje al que recurre un artista está determinado por el discurso que quiere manifestar. Hay cosas que solamente se pueden decir en pintura, hay otras que solamente se pueden decir en escultura, y así sucesivamente. Entonces, el pensamiento que respalda toda obra de arte siempre determina el lenguaje que el artista va a elegir, a utilizar para concretar esa idea, esa búsqueda. El espectador debe conocer lo que el pintor habla a través de su lenguaje. Bueno, esa es la aspiración de todo artista, pero normalmente y sobre todo en el arte contemporáneo, siempre es importante que el espectador, si es posible, tenga una cierta información tanto del artista como de la obra
No es que no la va a poder apreciar por no tener la información, pero cuando una obra tiene un contenido, una reflexión, el ideal es que antes o después el espectador pueda entender, además de apasionarse con la obra per se, tener una comprensión mayor a través de la crítica o de algún escrito del mismo artista, que le dé una clave más, porque en las artes visuales, como la misma palabra describe, la experiencia es una experiencia visual, en principio, ¿verdad? Hoy día puede ser de diferentes tipos, pero mayormente es visual. Pero a la experiencia visual, el espectador siempre le tiene que agregar una cierta información de lo que está viendo, de lo que está apreciando, de la reflexión que implica la obra que está observando. Fernando, su trabajo se ha paseado casi por todas partes del mundo. Bueno. ¿Cuál es la satisfacción personal que mantiene usted de poder exhibir todas estas expresiones? Bueno, te agradezco lo de todo el mundo. Fíjate, yo pienso, por lo menos en mi caso, ¿verdad? La satisfacción en cuanto a exhibiciones, a exposiciones, se cumplen en el momento, digamos, de la inauguración de la exposición. O sea, cuando ya tú tienes todo montado y realmente llena todas esas expectativas que tú tenías, ¿verdad? Cuando uno llega al museo, una cosa es haber visto un museo, otra cosa es llegar al museo para ya montar la obra. Entonces, una vez que está todo montado y que todo ha sido hecho como se había planeado y se abre la exposición y tú convives la experiencia con las personas que la ven, obviamente uno está en las aperturas de las exposiciones, entonces el coloquio, el intercambio con aquellas personas que van, que se admiran, que preguntan. Yo pienso que ese es el momento cúlmine de una muestra, de una exposición. O sea, la noche en que todo debe ocurrir y todas las expectativas están en ese momento, ¿verdad? Después vienen, bueno, pues las visitas, los críticos, las notas de prensa, las críticas. Pero eso son cosas que, por supuesto, son muy importantes para todo artista, pero creo que el momento que le llena a uno, después de tanto trabajo de creación y de organización y de todo, es esa noche en que uno espera que se cumplan todas las expectativas. Claro que sí. Imagino también la satisfacción que siente usted como artista en el momento que una persona está interesada en adquirir una de estas piezas tan exclusivas bajo su firma. Verdaderamente aún más el trabajo sí, claro, queda recompensado. Sí, fíjate, a veces para aquel que no es artista es difícil entender, pero casi todos los artistas reafirmamos nuestro quehacer cuando la obra tiene una acogida, sea a nivel de mercado o sea a nivel de la crítica, e inclusive te digo más, todos necesitamos vivir de lo que hacemos, obviamente, así que el que los coleccionistas adquieran las obras siempre es sumamente importante. Pero en el caso mío, y creo que en el caso de muchos artistas, a veces es más importante lo que uno recibe de personas, por ejemplo, conocedoras, que nutren a uno en el momento de ver las obras, que el hecho de que las adquieran o no las adquieran. Tal vez esto suena un poco romántico, pero es la verdad. Es la verdad, porque todos vivimos de nuestras profesiones dentro de lo posible. Es fantástico vender la obra, pero a veces es más importante que alguien importante para uno, valga la redundancia, nutra
esa necesidad que tenemos todos los artistas de recibir esa comunicación con el espectador. Luego de la pausa vamos a seguir conversando con Fernando Varela de todo lo hermoso que le ha brindado la vida, las obras, su familia, su mejor pintura y sobre todo el cariño de los dominicanos. Así mismo. Claro que sí, es un hombre usted sumamente admirado y es por eso que le invito a que conversemos de este tema y muchos más luego de la pausa. Gracias. A ustedes, amigos, en breve retornamos aquí en Encuentros VIP. Yo creo que el arte es una de las cosas más universales que hay, porque sin lenguaje hablado, la comunicación que puede surgir entre una obra de arte y cualquier persona de cualquier país, cualquier lenguaje, cualquier cultura, siempre es posible. En realidad la idea de toda exposición tal vez no sea transmitir algo, sino compartir la búsqueda, la experiencia, la vida misma de la creación de la obra con el público que la observa, que la puede apreciar. Un destacado pensador visual nos acompaña en Encuentros VIP. Fernando Varela, gracias nueva vez por recibirnos en su bello hogar. Gracias a ti, Yaira. Definitivamente hablar de arte con un profesional, un hombre con un aval bastante amplio, es más que un orgullo en lo personal. Gracias, Fernando. ¿Nos puede manifestar aproximadamente cuál es la cifra, si la mantiene, de las múltiples obras, las cientos de obras bajo su firma? Bueno, fíjate, un número siempre puede ser un dato un poco equívoco, pero yo sí te puedo decir, bueno, tengo 40 años trabajando, ¿verdad?, en mi profesión. Soy una persona de trabajo diario, me considero bastante organizado en mi trabajo, y yo te puedo decir que produzco entre dibujos, esculturas y pinturas aproximadamente como 40 obras por año. Eso no es una gran producción, porque tú lo divides entre 11 o 12 por meses, pues tú lo que estás produciendo son 4 obras de promedio por mes. La cifra final se la dejo a los matemáticos. Pero esa es mi producción más o menos y se ha mantenido durante años. A veces trato de producir más, pero qué va, las obras mías, como la de muchos otros artistas, son obras que toman bastante tiempo, algunas de ellas a veces semanas, porque yo trabajo al óleo, entonces tiene sus virtudes, sus cosas fantásticas el óleo, pero tiene un procedimiento de secado y de espera que no lo tiene, por ejemplo, el acrílico. Entonces eso te lleva a un trabajo que se extiende a veces, ya te digo, 2, 3 semanas, 4 semanas, para que una obra se termine. Entonces, en esto del arte, correr no funciona. Al contrario, uno debe llevar un paso, cada cual tiene el suyo, pero hay que caminar con el alma, no con el cuerpo solamente. ¿Qué es más importante en una obra artística, la técnica o el contenido? Yo creo que ambas cosas tienen que confabularse, si se pudiera decir así, para lograr el resultado. El procedimiento de la creación, en el caso de un artista visual,
requiere de dos cosas. Primero, llámese una idea, una búsqueda intelectual, reflexiva, filosófica, y después requiere de un oficio de suficiente nivel para que pueda responder a las necesidades interiores del artista. ¿Qué quiero decir con esto? Leonardo da Vinci, para poner un ejemplo, decía ya hace 600 años, ¿verdad?, aproximadamente, que nunca es bueno tener más conocimiento en las artes visuales, plásticas, más conocimiento teórico que práctico. Tú tienes que tener un dominio del oficio para poder expresar en su totalidad aquello que internamente quiere ser manifestado. Entonces, tanto la técnica como el contenido, la búsqueda, el discurso, la reflexión que trata la obra, tienen la misma importancia, porque un buen manejo del oficio sin un contenido es una obra vacía, y un contenido sin un oficio es imposible de manifestar. Entonces, ambos son condiciones sine qua non en el logro de aquello que el artista quiere llegar a manifestar. Fernando, el arte moderno siempre ha sido moderno en todas las épocas. Está bien eso. Buena pregunta. Mucha gente se lo sigue preguntando. Yo creo que el término moderno como tal es aplicado, tal vez me equivoque y esté diciendo algo que no es así, pero creo que es aplicado como término, como palabra que define un cierto momento dentro de la historia del arte, recién en el siglo pasado. O sea, el arte siempre fue el arte que se estaba realizando en el momento que se estaba realizando. Por supuesto que en todos los momentos de la historia, los artistas que estaban siendo la punta de lanza, creando aquella ruptura que no había ocurrido hasta el momento, son los que estaban haciendo la modernidad de su momento. Pero el término como tal, yo pienso que pudiéramos decir que comenzó en el siglo pasado, a partir de toda esta revolución industrial que crea un cambio tremendo en el pensamiento del occidente, en Europa sobre todo. Y a partir de 1902, que empiezan todos los movimientos y todo, para mí empieza la modernidad, se llama modernidad. Ya hoy día hablar de arte moderno tiene sus complicaciones, porque ya hoy vivimos otro término que es el arte contemporáneo. Entonces, al usar un término de contemporáneo, lo moderno queda como algo del pasado. Y en eso hay muchas diferentes opiniones de qué es lo contemporáneo, qué es lo que no es y tal. Pero la modernidad, yo pienso como un hecho histórico, comienza a principios del siglo pasado. Fernando, ¿el arte es universal? El buen arte es universal. El mal arte no es nada. Lamentablemente, de mal arte está lleno el mundo. De buen arte no hay tanto, y hay que saberlo ver. Definir eso es muy difícil, pero es como en todas las disciplinas del arte, sea música, sea literatura, sea ballet. Para uno poder tener un criterio de juicio sobre cualquier disciplina de arte, hay que haber visto mucha obra, porque el ojo es el que se entrena.
como en todas las cosas. Entonces, sí, yo creo que el arte es una de las cosas más universales que hay, porque sin lenguaje hablado, la comunicación que puede surgir entre una obra de arte y cualquier persona de cualquier país, cualquier lenguaje, cualquier cultura, siempre es posible. En cambio, a través del lenguaje no es posible. En cambio, en el arte, sea este cual sea el lenguaje que se use, sea música, literatura, ballet, pintura, es un lenguaje universal. ¿Qué quiere decir? Que se puede comunicar con cualquier persona de cualquier lugar de este mundo. Interesante. ¿Cómo puede describir esta carrera, esta profesión que por demás le ha brindado muchas satisfacciones personales? Porque describe usted a través de este trabajo la vida, sus ojos color claro se transforman en un momento de su vida donde ejerce a través del pincel la magia de la pintura. El camino del arte es maravilloso, a veces un poquito escabroso y muchas veces muy sacrificado. Depende de donde tú estés desarrollando tu trabajo y la sociedad en la que tú estás siendo parte. A veces eso te puede facilitar o no esa lucha, porque el artista tiene ante todo la lucha con su obra. Muchas personas piensan que los artistas se sientan con mucha tranquilidad a hacer su obra en un estado límbico, y eso normalmente no se da así. O sea, hay que luchar con las ideas, hay que elegir, seleccionar, plantearse formas de resolverlo. O sea, es una lucha. Es la lucha de la creación y se ve cumplida cuando el resultado es el que uno quería lograr. O sea, cuando el diálogo entre el hacedor y lo hecho se junta, en ese momento una obra está terminada. Pero, así como tiene cosas de lucha, tiene grandes satisfacciones. La creación es una de las experiencias del ser humano más llenas de dolor, pero de una gran satisfacción. Entonces, esa es una dualidad que hay en la experiencia de la creación. Es de lo más maravilloso, porque la libertad es casi absoluta y es en una de las pocas, de los pocos quehaceres del ser humano en que se ejerce la libertad de forma casi total. Por lo tanto, se vive esa dualidad, pero con una gran pasión y una gran satisfacción. Qué bueno. Con estas importantes imágenes visuales de su trabajo, de estas grandes obras, le pedimos a que nos acompañe a nuestra próxima pausa comercial y cuando retornemos vamos a hablar de este gran tesoro que lo es su familia, su esposa, sus hijos y todo aquello especial que bordean la vida del destacado y reconocido pintor Fernando Varela. En breve retornamos. Creo que uno siempre tiene que estar agradecido. En el caso mío estoy muy agradecido porque a veces la vida se complica y tú sabes cómo son las cosas, los matrimonios, los hijos, pero por suerte, a pesar de ser artista y tener mi temperamento, pero lo hemos llevado muy bien y me siento muy feliz en ese sentido.
el ser artista no es una elección, es algo que le toca a uno. Comencé con esta pasión, este deseo de crear desde muy pequeño. Mi destino diario es levantarme, subir a mi taller y entrar en mi mundo de crear y de imaginar, de pensar, que todo eso te lleva finalmente a la satisfacción que tiene todo artista en su desarrollo, en su vida creativa. Y continuamos con Fernando Varela, un artista que atesora los detalles. Nueva vez, gracias por acompañarnos y qué bueno que nos recibe en su bello hogar. Con gusto. Nos hemos dado cuenta que cuenta usted con una familia hermosa, integrada por 3 hijos ya profesionales y una esposa muy especial, la señora Rosario Bonadelli. Hablemos de esta parte, que es un complemento tan especial en su vida, don Fernando. Bueno, tú sabes que yo tengo facilidad para hablar del arte, pero Sí. no, la familia, tú sabes que es fundamental, no solamente como estructura social, ¿verdad?, que sostiene el funcionamiento de una sociedad, sino que anímicamente para un artista, muchas veces, a pesar de que implica los sacrificios normales, ¿verdad?, de todo padre o madre de familia, pero de cierta forma lo ayuda al artista a mantener un rumbo, porque si uno quiere tener una actitud responsable, pues con su familia, sus hijos y el futuro de todos ellos, pues uno tiene que asumir ciertas cosas que a veces como artista uno preferiría vivir una vida más bohemia y esto y aquello. Pero bueno, en el caso mío yo he tenido la dicha de encontrarme con una mujer extraordinaria, de una familia muy reconocida, gente muy bien, muy generosa, que, bueno, me aportó a mí seguridad, una tranquilidad, y me dio esos hijos tan especiales se han dedicado a su profesión con éxito, por suerte, y en realidad los 3 de una forma u otra relacionados a cosas artísticas de una forma u otra. Creo que uno siempre tiene que estar agradecido. En el caso mío estoy muy agradecido, porque a veces la vida se complica y tú sabes cómo son las cosas, los matrimonios, los hijos, pero por suerte, a pesar de ser artista y tener mi temperamento, pero lo hemos llevado muy bien y me siento muy feliz en ese sentido. ¿Cuál es el legado que entiende que le dejará a sus hijos, además de esta formación que le ha brindado usted y así como su esposa Rosario? Sí. Mira, como todos sabemos, los padres y madres, nosotros nos desvivimos por los hijos. Y eso es un gesto de amor que los hijos se dan cuenta a veces a cierta edad, a veces más tardíamente, pero siempre yo creo que cuando los padres y madres están dedicados a su familia y a sus hijos, pues eso es una forma de amor y un legado importante para la familia que ellos en algún momento formarán y para la sociedad. Pero para mí una de las cosas más importantes es la ética. Una sociedad sin ética no funciona y tarde o temprano se derrumba. La ética requiere de renunciar a muchísimas cosas, normalmente cosas que van a ser convenientes para nosotros mismos,
Pero para mí la ética debe estar por encima de todo interés personal, pues la ética define el funcionamiento de una sociedad. Y es obligación de todo ciudadano renunciar a intereses propios en pro de actuar ética y cívicamente en su sociedad. Ese es mi legado. Amén, con estas hermosas palabras y con este mensaje tan profundo de meditación, nosotros les agradecemos la oportunidad hermosa que nos brinda el maestro de los pintores, Fernando Varela. Gracias por recibirnos en este bello hogar donde, además de estas obras de artes que reposan en las paredes de su nido de amor, nosotros nos hemos sentido muy a gusto, muy agradecidos de la oportunidad que usted nos brinda de poder adentrarnos a este hogar y poder compartir con el público parte de estos conocimientos que usted, a través de su hermoso trabajo y con esa visión tan extraordinaria, nos dejará para siempre. Bueno. Gracias por la amistad. Gracias, Yair, a ti, y te deseo muchísimo éxito en tu programa. Sé que el próximo domingo cumples un aniversario de 13 años, por lo tanto te deseo 13 años más. Amén, y que usted lo pueda ver siempre. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias, igual. Gracias por su preciado tiempo. Gracias. A ustedes, amigos, la invitación a que sigan con nosotros compartiendo de este contenido interesante que cada semana les ofrece Encuentros VIP.